Evangelio según nuestro hermano Juan, capítulo 12, versículo 24. Honrando el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Padre, agradecemos el beneplácito de su gracia, de su misericordia. Señor, el salmista decía, y yo hago propia esas palabras cuando dijo: yo me acosté, dormí y desperté porque usted nos sustentaba. De la misma manera, Señor, te rogamos que sustente nuestra vida espiritual con su palabra. Aliméntanos, Señor. Te queremos honrar y glorificar con todo lo que somos. Padre, enséñanos el camino por el que debemos andar. Permítenos, Señor, así como esa semilla, poder caer a tierra para morir y dar fruto que abunde y glorifique su nombre. En el nombre de Jesús, así lo pedimos. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento esta mañana. También le imploro que me acompañe con sus 5 sentidos, también con los sentidos espirituales bien adiestrados, para poder discernir lo que de esa mañana quisiéramos compartir bajo el tema: sin muerte no hay fruto. Sin muerte no hay fruto. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la osadía de plantar alguna vez una semilla. Han tenido esa oportunidad de intencionalmente sembrar o tener una semilla en sus manos que una vez fue un fruto que les sirvió para algo, llámese semilla de mango, una manzana, una uva, o incluso semillas tan pequeñas como un chile o una chiltoma. Pero imagínense una semilla, la sostiene en su mano y es insignificante. Pareciese que no tuviera vida ya, que ya dio su vida útil. Pareciese que ya no sirve de nada y solamente sirve para ser desechada. Sin embargo, esa semilla, por muy pequeña que parezca, cualquiera que sea esa semilla, tiene un gran potencial enorme. Y de la misma manera como ese potencial parece insignificante a primera vista y es invisible, la misma semilla puede cumplir un propósito mucho más grande que solamente sostener la vida de la carne del fruto. Puede convertirse en aquel árbol, en aquella hortaliza, en aquel vegetal que una vez va a producir mucho más abundante de lo que ella era en sí misma. Ahora bien, de la misma manera, hoy veo aquí rostros, caras que posiblemente delante de las demás personas no aparentan tener mucho potencial. Incluso se ven al espejo y algunos hasta se odian a sí mismos. Tienen un rencor de por qué nacieron en tal lugar, de por qué se sienten así, de por qué son así, de por qué tienen la familia que tienen, de por qué están pasando la situación que están pasando, de por qué sienten en su corazón que oran a Dios y no son escuchados, de por qué buscan delante del Señor y parece como que no hay respuesta. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo, de la misma forma que nosotros venimos a esta tierra y entramos a esta tierra en sufrimiento, porque el primer encuentro que nosotros tuvimos con esta tierra es a través de un llanto. La primera comunicación que tuvieron estas cuerdas vocales con esta tierra fue un llanto. Y sin ese llanto no hubiese podido saber el médico que nosotros estábamos bien. Ahora, nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar lo mismo. Entró al vientre de una mujer, no cualquier mujer, nuestra hermana María, nacida de una virgen jovencita, que posiblemente iba a ser vituperada. Sin embargo, Dios escogió un matrimonio correcto, José y María. Cuidaron a Jesús, lo criaron, lo levantaron. Tuvo que aprender. Y cuando llegó el momento de su ministerio, amado hermano, tuvo que sufrir guiando a 12 personas que uno se iba a descarriar
y 11 de ellos lo iban a abandonar. En el proceso que estuvo en la cruz, se sintió tan abrumado que en otra ocasión mencionamos, y como registra el Evangelio según San Mateo, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, él sabía que no podía llevar a muchos hermanos a la gloria, porque ellos no podían llegar a la gloria si antes él no moría. Y estas palabras que hoy encontramos en el Evangelio según San Juan, las refiere de sí mismo, de que si uno no muere, es decir, si yo no muero, yo no puedo llevar fruto, estaba diciendo de sí mismo. Pero también el Señor dijo que así como yo he hecho, vosotros también hagáis. Es decir, si nosotros mismos no morimos, nosotros no podemos llevar fruto. Hace muchos años, pocos años vamos a decir, uno de los salmistas más famosos contemporáneos atravesó un proceso de cáncer tan terrible. Muchos habrán escuchado de nuestro hermano Julio Melgar, el que canta: quiero levantar a ti mis manos, ¿verdad? Bien, muchas personas se acercaron, profetizaron sobre él, deseaban que le fuera bien, deseaban que fuera sano. Sin embargo, no fue sanado. Y solamente una persona se atrevió a decir las palabras correctas delante de él. Y le dijo: Julito, si la semilla no cae a tierra y muere, no puede llevar mucho fruto. Aparentemente nuestro hermano Julio Melgar lo entendió y sabía que él tenía que morir. En su muerte posiblemente llevó mucho más fruto que todo lo que hizo con su ministerio como pastor, como salmista y como precursor de la palabra del Señor. La pregunta de esta mañana, amado hermano, es que si nosotros podemos entender que también usted y yo tenemos que morir para poder llevar mucho fruto. Hay situaciones, amado hermano, donde nosotros tenemos que decidir si somos trigo o si somos cizaña. El trigo en sí mismo es la semilla que tiene potencial para dar fruto. La cizaña meramente es hierba mala. Somos cascarón seco sin potencial de vida, o somos semillas. Cuando la semilla cae al suelo, no se convierte en cualquier cosa. Se convierte en aquello que en esencia era. Si era naranja, se vuelve un naranjo. Si era una manzana, se vuelve un manzano. Si era una semilla de mango, se vuelve en un mango. Se convierte en para lo que siempre fue diseñadas. De la manera que si usted es trigo y cae a tierra y muere, usted va a producir trigo. Así es con nosotros. Los procesos de Dios, el proceso que usted está pasando actualmente, son ese terreno espiritual. ¿O acaso no dice la Biblia que los que cayeron en espinos, los que cayeron en tierra árida, los que cayeron a la orilla del camino, todo ese espino, camino o en piedra son situaciones? Es decir, el entorno donde nos desarrollamos, la situación que usted está pasando son el terreno espiritual. El terreno que el Señor nos ha diseñado para que nosotros o nos perdemos o florecemos. Cada una de las personas tienen que completar el propósito para el cual fueron creados en esta tierra. Sea que sea una persona inconversa o sea una persona que venga a los caminos del Señor, todos cumplen el propósito divino de Dios. Todos nosotros completamos el propósito del plan redentor de Dios. Por eso es que cuando venga el Señor en su santa gloria, todos y cada uno de los que pisaron esta tierra van a doblar la rodilla delante de Dios. Sean que lo hagan voluntariamente o sean que lo hagan por reconocer que Él era el que merecía la gloria y la honra, la oración. Entonces, esos terrenos espirituales prueban nuestra fe para saber si somos tibios o somos calientes, como dice Apocalipsis capítulo 3, verso 16. ¿Somos fríos o somos tibios? ¿O somos calientes?
porque al tibio dice la Biblia que lo vomitan de la boca. Pregunto hoy si somos trigo o cáscara. Pregunto hoy si somos eso vacío o tenemos vida en nuestros corazones. ¿Estamos dispuestos a ser calientes o vivir en la tibieza? ¿Estamos dispuestos a dar fruto o simplemente existir sin que nosotros tengamos por delante nuestro propósito? Esa es la pregunta de esta mañana. En el desierto, Dios nos encuentra y nos dice: te voy a enviar, vas a ir y yo te espero del otro lado. Cuando Dios nos dice te espero del otro lado, significa que Él va a estar y sabe que vamos a llegar. La pregunta que se me viene a la mente es que si nosotros en el desierto, entendiendo que es el terreno espiritual donde Dios parece que no está, donde parece que nada puede crecer, donde parece que no hay nada que hacer, en esos lugares es donde Dios nos encuentra. ¿O acaso nos dice la Biblia en Oseas capítulo 5, verso 15? Me iré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su culpa y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán con diligencia. Lo atraeré al desierto y hablaré a su corazón. ¿Cuántos de nosotros hoy estamos atravesando un desierto? ¿Cuántos estamos atravesando esa etapa donde parece que Dios está escondido? Donde nos dijo: yo te llamo, te llamé con cuerdas de amor, pero ahora no lo veo. Oro y no lo escucho. Busco y no lo encuentro. Llamo y no se me abre. Pero hay personas que sin desierto estuvieran perdidos. Hay personas que si no estuvieran pasando por la situación que están pasando, el Señor nunca se le hubiera pasado por la mente. Hay personas que esperan situaciones tan difíciles, tan caóticas, para comenzar a buscar de Dios. Pero otras veces solo son situaciones para que nosotros podamos morir y que Dios se glorifique por medio del fruto que nosotros vamos a dar. Job lo experimentó. Perdió todo. Perdió sus hijos, perdió sus siervos, perdió su casa, perdió todo lo que poseía. Y además de eso, su mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Qué terrible escuchar de aquella persona que, según dice la Biblia, iba a ser la ayuda idónea, el soporte que iba a estar en las buenas y en las malas. Esa misma mujer le dijo: maldice a tu Dios y muérete. Y en esas situaciones, yo no sé si usted se ha dado cuenta, donde uno está pasando mal y la está llevando mal y está pasando una prueba difícil, la gente lo que hace es juzgarlo a uno. Lo juzga, lo critica y te dicen: algo hiciste mal, algo estás haciendo mal, algún pecado estás ocultando, que entonces te está viniendo todo esto. Amado hermano, amada hermana, a Job le pasó lo mismo. A Job le dijeron: tú estás en pecado, tú estás en esta situación porque has hecho mal. Y aquellos amigos que supuestamente tendrían que haber venido con palabras que alentaran, con palabras que levantaran, que le dieran ánimo, porque eran eruditos, conocidos supuestamente en el consejo de Dios, lo aplastaron emocionalmente. Moralmente querían hacerlo añicos. Pero a pesar de toda esa situación, a pesar de que Job perdió todas las cosas, que perdió a su esposa en un sentido emocional, ese apoyo, perdió a sus amigos en cuanto al apoyo que tenían que darle, no lo tuvo. Él dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job, cuando comienza su proceso de restauración, no fue cuando se le apareció en el torbellino. ¿Sabe cuando él comienza un proceso de restauración? Cuando, amado hermano, lo primero que hace Job no es pedirle a Dios: Señor, restáurame todas las cosas. Él no pide: Señor, revive a mis hijos. Él no pide: Señor, te pido por mi esposa que la convierta. Él no dijo eso.
Él no pidió tampoco que sus amigos entendiesen. Él no tampoco pidió, Señor, restáurame. Dame todo lo que antes tenía. Nuevamente, Señor, hazme nuevamente. No, eso no fue la primera oración que pidió. Qué lejos estamos nosotros, porque lo primero que nosotros pedimos son aquellas cosas que nos fueron quitadas. ¿Sabe qué fue lo primero que pidió Job delante de Dios? ¿Cuál fue su súplica? ¿Cuál fue, amado hermano, el clamor de Job? Capítulo 23, verso 3. ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? ¿Quién me diera saber dónde hallar a Dios? El verdadero problema de Job fue sentir la ausencia de la presencia de Dios. Ese era el verdadero problema de Job. El problema no es que estemos enfermos. El problema es que no tengamos alimento. El problema no es, amado hermano, el que estemos pasando una situación tan difícil. El problema es si nosotros estamos pegados a Dios. Si nosotros estamos hambrientos de la presencia de Dios. Si nosotros le buscamos continuamente. Si nosotros queremos y pedimos, ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Job no lo sabía. Él dice, yo iría hasta su trono. Expondría mi causa. Hoy ya nos dicen cómo podemos encontrar a Dios. Hoy no tenemos ese problema. Dios se ha manifestado y se ha revelado que le podemos conocer a través de su Hijo. Que en fe podemos venir a Él y descansar en Él. Que podemos venir a acercarnos ante el trono de la gracia. Pero la pregunta es, ¿qué está buscando usted? ¿Cuáles son sus oraciones? ¿Está buscando la solución, tu problema? ¿O está buscando al Dios que sostiene toda solución en sus manos? ¿Qué está buscando verdaderamente su alma? Porque la oración, amado hermano, que nosotros tenemos que hacer, tiene que estar alineada con esa búsqueda continua. A mí me gustaría tomar el crédito de este pensamiento. Sin embargo, a mí también me hablaba el Señor cuando platicaba con nuestro hermano pastor Mauricio y me detallaba este principio del que estoy hablando. El problema de Job no era la ausencia de las cosas. El problema de Job era que él necesitaba sentir la presencia de Dios. Y yo sé, amado hermano, que es muy difícil a veces pasar por situaciones y sentirse que Dios está lejos. Porque ¿quién con un dolor a veces siente la presencia de Dios? Es difícil. ¿Quién con una medicina en su cuerpo, con un dolor que tampoco no puede comer, no puede disfrutar de los alimentos, puede sentir que está Dios tomándolo de la mano? Déjeme decirle que si en un sentido eso glorifica a Dios, nuestra oración debe ser, Señor, aquí estoy. Si esto glorifica tu nombre, tómame, Señor, soy tuyo. Haz de mí lo que tú quieras. A veces Dios permite que carguemos y cabalguemos en el desierto, no para destruirnos, sino para encontrarnos con Él. Porque en el desierto nuestra alma se desnuda. Allí no hay lugar para la apariencia, solo para la verdad de Dios. Es en el desierto donde verdaderamente florece la humildad humana y donde la fortaleza de Dios se glorifica en nuestra divinidad. La semilla que cae y muere es el símbolo de esa humildad, que se tira a tierra, que se tira al piso, que pone la boca en la tierra y enmudece y calla. La semilla, cuando florece, desaparece. No queda rastro de la semilla. Para que algo nuevo nazca, nosotros también debemos desaparecer. Nosotros debemos, amado hermano, dejar que Cristo crezca y que nosotros menguemos, así como lo dijo el apóstol Pablo. Entendió cuando dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, 2 Corintios 12:10.
el siervo Juan, quien dijo a Jesús, escuche bien, Jesús dijo, entre los hombres nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Ese mismo personaje cuyo propósito era identificar al maestro, que incluso cuando estaba en el vientre, él comenzó a ejercer ese ministerio, pero cuando escuchó la voz de María, ¿verdad? Estando en el vientre, Jesús, y Juan el Bautista en el vientre de su mamá, Elizabeth, habló María, y entonces Juan el Bautista brinca, reconociendo así que el Mesías iba a entrar a escenas. Ese mismo hombre que Jesús mismo dijo, no hay profeta más grande que Juan el Bautista entre los nacidos de mujer. Ese mismo hombre dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. Pero a veces nosotros pensamos que menguar es solamente hacernos un poquito pequeños. No, menguar es desaparecer, hacernos tan invisibles como sea posible para que la gloria de Cristo resplandezca a través de nosotros. Hace poco hablaba con mi superior del trabajo y esbozábamos ese principio. Entre los directores, gerentes de mucha edad y que tienen años siendo gerentes, jefes grandes, ellos son tan invisibles que uno no los nota el trabajo tan arduo que están haciendo. Se ponen al mismo nivel de todo el personal, haciéndoles preguntas, entendiendo las situaciones y tomando decisiones. Pero pareciera como que no están allí, en el sentido de que pareciera que ellos son los empleados y que están dirigiendo la cosa, pero al final son esos gerentes que están orquestando todas esas ideas, todas esas conexiones, todas esas evaluaciones que se hacen, y entonces toman decisiones. La diferencia a los gerentes jóvenes, a los jefes jóvenes, que lamentablemente hoy pululan las empresas de Nicaragua, son que ellos quieren ser los primeros, que quieren gobernar con el pie en el cuello de las personas. No han entendido qué es ser un líder. Ellos verdaderamente son jefes, son caciques, son reyes que se quieren apoderar de un poder que solamente les es delegado. Quieren lucirse, quieren aparentar lo que no son, quieren vivir una vida que no poseen, quieren tener esa sabiduría que no tienen. Y entre más hablan, más dan a conocer sus debilidades. Entre más las personas suben a las redes lo que aparentan no ser, más muestran lo que no son. Dijo Dante Gebel, muéstrame de qué alardeas y te diré lo que te hace falta. Lo que quiero decir, amado hermano, es que cuando nosotros tenemos que morir, decidimos morir y caer a tierra como una semilla, es en ese momento que nosotros entendemos que si nosotros no morimos, de que si nosotros no nos dejamos matar por Dios, porque eso es lo que quiere Dios, matarnos al yo, al ego, a tus habilidades en cuanto a si están alejadas de Dios. Quiere matar ese orgullo, ese ego, esa ídolo que nosotros hacemos de nosotros mismos. ¿O acaso no dice la Biblia, no es con fuerza, ni con ejército, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos? Zacarías 4:6. El apóstol Pablo dijo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿O no dice la Biblia, diga el débil, fuerte soy? Pero es la fortaleza de Dios, no es la nuestra. Es la fortaleza del Dios el que nos hace fuertes. Y en Oseas capítulo 12, fíjese bien en el versículo 15, el Señor Jesucristo le dirige una palabra al pueblo de Israel y le dice, saben, su inicio fue pequeño, de manera que Jacob, amado hermano, trabajó 14 años por una mujer. Y dice, y yo lo saqué de la casa de servidumbre por medio de un profeta. Es decir, lo que le estaba mostrando a Dios era, ustedes eran esclavos. Ustedes estaban en los lomos de un hombre que se quebró tanto por una mujer que tuvo que trabajar 14 años para ganarse el favor de esa mujer, el favor de su suegro.
Y ahora vienen aquí a hacerse los grandes. Ahora vienen a hacerse aquí los poderosos, que ahora toman sus propias decisiones. Eso es lo que le estaba demandando Dios. Yo los llamé cuando ustedes no eran nadie, está diciéndole Dios a Israel. Dios los llamé cuando ustedes no existían en el mapa. Y lo hice una nación grande y poderosa. Ahora ustedes quieren tomar sus propias decisiones y me han abandonado. Por eso es en ese momento donde Él les dice: yo quiero que aprendan a depender de mí. Yo quiero que me correspondan con el mismo amor con el cual los he llamado. Voy concluyendo. La clave de todo lo que he hablado esta mañana es que nuestra fuerza no está en nosotros, ni en las habilidades que tenemos para soportar, ni en el dinero que nosotros tenemos para poder hacer las cosas. La clave está en morir a nosotros. Morir a nosotros mismos para que Cristo viva en nosotros. Jesús dijo: yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Hoy Dios quiere llamar a cada una de las personas que quieren ser semillas, que son semillas, a morir al orgullo, a nuestro ego, a nuestra autosuficiencia, porque solo así podemos dar fruto. Solo así podemos verdaderamente ser fuertes en su gracia. Y es que al final del día, hermano, ¿qué es lo que realmente somos? Pablo lo expresa con una intensidad desgarradora en 2 Corintios capítulo 4, versículos 7 al 11. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, en este cuerpo que se desintegra, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.